Se ve Pues bien. buenas, perfecto. Yo soy Diego Lozano, soy residente del Hospital Regional Universitario de Málaga y vamos a comenzar estas sesiones de la SEPI con la sección de manejo de la sífilis congénita. Va a ser una sesión eminentemente práctica en la que vamos a seguir este guión, centrándonos principalmente en los dos protagonistas de esta infección, por un lado la madre embarazada y por otro lado el recién nacido. Comenzaremos con una breve justificación. Básicamente hablamos sobre este tema debido a un aumento de la incidencia a nivel mundial de los casos de sífilis en la población adulta. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, vemos un llamativo aumento año tras año de los casos de sífilis en la población adulta de nuestro país. Sin embargo, actualmente no estamos viendo un incremento de los casos de sífilis congénito en España, teniendo en torno a 1 a 5 casos al año. No obstante, hay países como Estados Unidos donde están viviendo una verdadera epidemia de casos de sífilis congénita, llegando a tener hasta 2.600 casos al año. Es una enfermedad con una alta tasa de morbimortalidad. Hasta 200.000 embarazos tienen abortos o éxitos neonatales, 50.000 son prematuros y hasta 100.000 recién nacidos son infectados. Es fundamental saber que el tratamiento precoz disminuye tanto la posibilidad de transmisión desde la madre al recién nacido y la secuela del recién nacido infectado. Entramos con la madre, saber sobre todo que la principal forma de transmisibilidad en la población adulta es el contacto sexual y que es la madre infectada por el Treponema pallidum el que transmite a través de la placenta la infección al recién nacido. La transmisibilidad de la madre al recién nacido depende básicamente de dos factores. De la edad de gestación, cuanto mayor será la edad de gestación, mayor será la transmisibilidad porque la placenta será más delgada, y del estadio del sífilis materno. Básicamente un resumen del estadio de sífilis en la población adulta: sífilis primaria, chancro único indoloro en la zona de inoculación; sífilis secundaria, clínica sistémica con un exantema maculopapular generalizado que afecta a palmas, plantas y mucosas; sífilis latente, asintomática, que se divide en precoz por debajo del año de los síntomas y tardía por encima del año de síntomas; y sífilis tercera, rara de ver ya hoy en día, que afecta sobre todo a piel, sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Por tanto, sífilis primaria y secundaria hasta un 60-100% de probabilidad de transmisión; sífilis latente temprana un 40% y sífilis latente tardía un 10%. Lo más importante respecto a la madre es saber que la herramienta que más casos de sífilis congénita ha evitado a nivel mundial es el screening universal a toda mujer embarazada en la primera visita obstétrica, y que solo aquellas con un riesgo elevado de exposición requieren una repetición en el tercer trimestre o el momento del parto. Por tanto, es fundamental que todos sepamos interpretar y saber qué pruebas tenemos que realizar en el screening materno. Para ello, debemos saber qué pruebas diagnósticas tenemos en la infección por sífilis. Se dividen básicamente en dos grupos. Por un lado, las pruebas directas, que visualizan de forma directa al microorganismo. Actualmente, la prueba más utilizada es la PCR, con una alta tasa de sensibilidad y especificidad y que se considera el gold estándar. El único inconveniente es que solo se puede realizar en determinados líquidos y tejidos corporales. Y por otro lado tenemos las pruebas serológicas, que detectan anticuerpos generados por el huésped frente al microorganismo. Tenemos dos grupos. Por un lado, las pruebas no treponémicas o regínicas, que son más sensibles pero más inespecíficas, detectan anticuerpos no específicos de la sífilis. Y tenemos por un lado el RPR, que se realiza en sangre, y el VDRL, que se realiza en líquido cefalorraquídeo. Por el otro lado tenemos las pruebas treponémicas, detectan anticuerpos propios de la sífilis. Dentro de estas tenemos el ELISA, que se divide en ELISA, que mide anticuerpos total, y el ELISA IgM, muy útiles para el diagnóstico del recién nacido; el TPHA y el FT-APS IgM. Dentro de las pruebas serológicas, la principal diferencia entre una y otra es que las pruebas no treponémicas son cuantitativas, es decir, se miden en títulos que generalmente descienden e incluso llegan a negativizar, siendo muy útiles para el seguimiento del tratamiento. Entrando de lleno en el screening materno, decir que en los países desarrollados el screening materno que se utiliza principalmente es un screening inverso, que se caracteriza por la realización de, primero, una prueba treponémica, que sería una ELISA; una prueba no treponémica, que sería el RPR; y tercero, una prueba treponémica, que sería el TPHA, en caso sobre todo de duda. Vamos a ver 4 situaciones clínicas que nos podríamos encontrar en cualquier sala de maternidad. La primera situación sería un ELISA positivo y un RPR positivo. Ante esta situación estaríamos lo más probable ante una infección por sífilis, evitando, claro, aquellas madres que han recibido tratamiento previamente y los títulos de RPR permanecen positivos, pero permanecen bajos. En ese caso no tendríamos que tratar, pero en el caso de que no haya recibido tratamiento, sí que tenemos que tratar. La segunda situación sería un ELISA positivo y un RPR negativo. En este caso tenemos dudas, entonces realizaremos una tercera prueba, que sería el TPHA. Si este es positivo, tenemos que ver la historia de tratamiento materno previo. Si hay historia de tratamiento, no tenemos que tratar, es una sífilis pasada. Si no hay historia de tratamiento, tenemos que tratar. En el caso de que el TPHA sea negativo,
lo más probable es que estemos ante un falso positivo del ELISA, a no ser que tengamos un riesgo epidemiológico muy alto o una probabilidad clínica alta. En ese caso deberíamos repetir a las 3 semanas, pero no siempre es necesario. La tercera situación sería un ELISA negativo y un RPR positivo. En este caso, lo más probable es que estemos ante un falso positivo del RPR, sobre todo si los títulos son bajos, por debajo de 1,8. Pero en este caso sí que siempre debemos repetir a las 3 semanas para comprobar que los títulos de RPR no hayan aumentado o no tengamos un ELISA positivo. Y la última situación sería un ELISA negativo, en el caso del cual no tendríamos infección. Importante que toda madre con historia, lesiones compatibles o screening positivo reciba tratamiento. El tratamiento materno se divide en 2 grupos, básicamente basándose en el estadio clínico de la sífilis. Sífilis primaria, secundaria y latente precoz es suficiente con una dosis intramuscular de penicilina G benzatina. La sífilis latente, tardía o imposibilidad de datar la fecha es necesario 3 dosis de penicilina G benzatina separadas entre ellas de 1 semana. Es fundamental para el tratamiento monitorizar después los títulos de RPR, comenzando generalmente a los 2 meses, viendo que estos permanecen estables o van descendiendo. Debemos saber cuándo consideramos que una madre está bien tratada, sobre todo para el diagnóstico del recién nacido. Lo consideraremos basándonos en 5 ítems: que la madre haya recibido penicilina, que la duración sea adecuada según el estadio de la sífilis que tenga, que haya sido tratada al menos 30 días previo al parto, que los títulos de RPR no hayan aumentado y que aparte la pareja haya sido tratada. Vamos a ver 2 pequeños casos clínicos para intentar entender esto un poquito más. El primero de ellos es una mujer que acude a consulta en la semana 20 del embarazo, una captación tardía, que presenta en el screening materno un RPR. Vemos que lo consideran como un falso positivo, pero no se realiza repetición a las 3 semanas, por lo que estamos haciendo un mal manejo del screening. La segunda situación, el segundo caso clínico, sería una mujer que acude en primer trimestre, en la primera visita obstétrica. Vemos que se realiza el screening materno y obtenemos un ELISA positivo con un RPR negativo, pero no tenemos la disponibilidad del TPHA en ese momento, por lo que se vuelve a citar y se repite el screening, teniendo un ELISA positivo, un TPHA positivo y sin historia de tratamiento y sin saber tampoco en qué estadio de la sífilis estamos, por lo que se trata con penicilina G benzatina una vez a la semana durante 3 semanas, realizando un screening correcto. Continuaremos con estos pequeños casos clínicos una vez terminemos de hablar del recién nacido. Entrando de lleno en el recién nacido, básicamente es la madre infectada la que transmite la infección al recién nacido y la sífilis congénita la dividimos en 2 grupos, sífilis congénita precoz y sífilis congénita tardía. La precoz suelen ser por debajo de los 2 años, comienza con síntomas, y la tardía por encima de los 2 años. La sífilis congénita precoz, en la mayoría de los casos, es asintomática al nacimiento, comenzando con síntomas en torno al tercer mes de vida. Debemos sospechar de una infección por sífilis congénita cuando la infección materna ha sido durante el embarazo, la infección materna ha sido en los 3 meses postparto o tenemos unas clínicas o pruebas complementarias compatibles. La clínica de la sífilis congénita precoz es amplia. Nos centraremos en los 3 síntomas o signos que más frecuentemente aparecen. El primero de ellos es una hepatomegalia, que suele ser el primer signo de aparición, de causa multifactorial. Lo sigue la rinitis, que suele aparecer en torno a la primera semana de vida, y una rinitis profusa, blanquecina, que puede llegar a convertirse en serosanguinolenta, con un alto contenido en treponema. También tenemos el exantema, que aparece en torno a 1-2 semanas de vida, que suele ser maculopapular generalizado, que afecta palmas, plantas y mucosas, y que puede llegar a convertirse en vesiculoso y llegar a descamar. Las vesículas, tener en cuenta que también tienen un alto contenido en treponema. En esta imagen vemos la rinitis sifilítica típica y los diferentes estadios que podemos encontrar en el exantema. Respecto a las pruebas complementarias, hablar que las pruebas analíticas vamos a encontrar una anemia, una trombocitopenia, una alteración del perfil hepático y una hiperbilirrubinemia, y que las pruebas de imagen son de gran ayuda, ya que la afectación ósea es muy típica de la sífilis congénita, con afectación ósea de huesos largos, bilateral y simétrica. Típico la periostitis diafisaria, como podemos ver en la imagen, las bandas lúcidas metafisarias y el signo de Wimberger. Respecto a la sífilis congénita tardía, no voy a entrar mucho en detalle, ya que es rara hoy en día. Básicamente hablar de la triada de Hutchinson, una queratitis intersticial, una hipoacusia neurosensorial y unos dientes de Hutchinson. Y respecto a la neurosífilis, lo más importante que nos quedemos es que es asintomática en casi todos los pacientes, pero que hasta el 40% de los pacientes sintomáticos con alteraciones analíticas y radiográficas van a tener afectación del sistema nervioso central. Por tanto, todo hijo de madre con reactividad a la sífilis debe tener una evaluación inicial. Esta evaluación inicial se caracteriza por una exploración física, como todo recién nacido, y unas pruebas serológicas,
Respecto a las pruebas serológicas, tenemos por un lado las pruebas treponémicas, que vamos a utilizar el ELISA-IgM, ya que el ELISA de anticuerpos totales mira la IgG y la IgG va a atravesar siempre la placenta y en una madre con una sífilis pasada va a estar siempre positiva, y una prueba no treponémica, que va a ser el RPR. Importante saber que tenemos que utilizar sangre del recién nacido y nunca sangre del cordón. Respecto a la PCR, lo utilizaremos en los casos con mayor sospecha, ya que solo se puede realizar en líquidos con un alto contenido en treponema, como puede ser el líquido de la rinitis o el líquido de las lesiones vesiculosas, en la placenta y en el cordón del recién nacido. La CDC nos divide los diferentes estadios, las diferentes probabilidades de tener sífilis congénita en 4 grupos, basándose en esta evaluación inicial y en el tratamiento materno recibido. Importante que sepamos sobre todo el grupo de confirmado o muy probable, que se caracteriza por un niño con una exploración física compatible con sífilis congénita o unos títulos de RPR 4 veces superiores respecto a los maternos, un ELISA IgM positivo o una PCR positiva en placenta cordón o fluidos corporales. Respecto a los otros 3 grupos, los 3 tienen unas mismas características, que son que la exploración física siempre va a ser normal, que los títulos de RPR o bien van a ser negativos o si son positivos son menores o son menos de 4 veces respecto a los maternos y se van a diferenciar uno de otro del tratamiento materno recibido. En el caso de posible va a ser una madre no tratada o tratada incorrectamente, en el poco probable va a ser una madre tratada correctamente durante el embarazo y en el caso improbable va a ser una madre tratada correctamente previo al embarazo. Entramos en el grupo de confirmado muy probable. En estos, tenemos que hacer una evaluación completa del recién nacido, con una punción lumbar analítica, radiografía de hueso largo urgente, y durante el ingreso valoraremos una neuroimagen, una valoración oftálmica y unos potenciales auditivos, teniendo que mantener unas precauciones de contacto al menos 24 horas tras el inicio del tratamiento antibiótico. Todos estos pacientes deben recibir tratamiento y el tratamiento adecuado es con penicilina, idealmente penicilina G sódica intravenosa. La dosificación va a depender de los días de vida de nuestro recién nacido. Por debajo de los 7 primeros días de vida va a ser cada 12 horas y por encima de los 7 primeros días de vida va a ser cada 8 horas, completando un total de 10 días de tratamiento. Y saber que ninguna dosis previa de ampicilina sustituye ninguna dosis de penicilina. Respecto a los otros grupos que van a ser una exploración física normal y uno RPR o bien negativo o bien menos de 4 veces respecto a los maternos, sobre todo centrarnos en el grupo de posibles, es decir, la madre que no ha recibido el tratamiento correcto. En estos tenemos que fijarnos en los RPR. Si los RPR son negativos, no tenemos que hacer más pruebas complementarias y con una dosis única de penicilina será suficiente y con un seguimiento posterior. Si los RPR son positivos, sí tendremos que hacer las pruebas complementarias que haríamos en el caso de muy probable. En este caso, si las pruebas complementarias son normales, tenemos que dar una dosis única de penicilina. Sin embargo, si las pruebas están alteradas, tendremos que tratar con dosis de penicilina intravenosa durante 10 días, con un seguimiento posterior. Respecto a la madre que ha recibido un tratamiento correcto durante el embarazo, tenemos 2 posibilidades, o hacer un seguimiento sin más, o dar una dosis única de penicilina y un seguimiento posterior. Y el grupo de los más importantes son las madres que han recibido tratamiento previamente al embarazo. Este grupo es el único que no necesita medir los títulos de RPR. No necesita más pruebas complementarias, no necesita tratamiento y tampoco necesita seguimiento. Aquellos recién nacidos que no hayan presentado síntomas al principio y se detecten la clínica o alteraciones de pruebas complementarias por encima del mes de vida, es importante hacer una evaluación completa inicial y, sobre todo, diferenciar entre sífilis congénita y sífilis adquirida. Para ello es muy útil la serología materna y las radiografías de huesos largos, ya que la afectación ósea, como hemos dicho, es muy típica de la sífilis congénita. Siempre que sospechemos una sífilis adquirida, sospechar que detrás puede haber un maltrato. Respecto a la neurosífilis, es fundamental la evaluación inicial, principalmente con una punción lumbar, que lo ideal es que fuese atraumática. En esta punción lumbar vamos a mirar 4 cosas: el VDRL, el FT-APS IgM, las proteínas y la celularidad. Debemos valorarlo de forma conjunta, ya que de esta forma incrementa la especificidad. Y si tenemos varios de estos parámetros alterados, consideramos que nuestros pacientes tienen neurosífilis. De esta forma, tenemos que aumentar las dosis de tratamiento a 200.000, 300.000 unidades kilo día y completar un total de 14 días. Muchas guías y libros antiguos recomiendan que tras este tratamiento intravenoso se realice un tratamiento intramuscular, pero las últimas guías y últimos capítulos de libros más actualizados ya no lo recomiendan. Volviendo a nuestros casos clínicos, el primero de ellos, la madre que había sido una castración tardía del embarazo, presenta una prematuridad espontánea en semana 35. La exploración física destaca un aspecto hidrópico del recién nacido. Se vuelve a repetir las serologías tanto maternas como en el recién nacido, observando un aumento de los títulos de
la serología en la madre y unos títulos de RPR 8 veces superiores de la madre respecto al recién nacido, con un ELISA IgM positivo. Lo consideramos un caso muy probable, sacamos las pruebas complementarias y se inicia tratamiento intravenoso. Respecto a la otra madre, que se hizo el screening de forma correcta, es un recién nacido a término, una exploración física normal y unos títulos de RPR neonatales de nacimiento negativos, se considera un caso poco probable y se decide un seguimiento sin necesidad de dosis intramuscular de penicilina. Centrándonos un poco más en el caso muy probable, destaca una clínica muy compatible con una hepatomegalia, una rinitis y un exantema, una analítica con alteraciones típicas, pruebas de imagen igualmente con alteraciones típicas, y en el líquido cefalorraquídeo un VDRL, un FTAPS IgM positivo con una hiperproteinorraquia, por lo que consideramos una neurosífilis congénita, se decide aumentar las dosis de tratamiento y tratar durante 14 días. Por último, destacar el seguimiento posterior de nuestro paciente, ya que es fundamental para asegurar una buena respuesta al tratamiento. Este seguimiento se realiza con títulos de RPR y consideramos una buena respuesta al tratamiento cuando los títulos de RPR descienden 4 veces respecto a los del pretratamiento. El seguimiento se debe hacer en torno a cada 2-3 meses y dividimos a los pacientes en dos grupos, aquellos que han recibido tratamiento intravenoso, que van a necesitar un seguimiento más largo, hasta 18 meses, y en el cual, si los títulos de RPR aumentan, deberíamos volver a hacer una reevaluación completa. En el caso de los que no han recibido tratamiento porque no lo necesitaban, lo seguiremos hasta los 6 meses. Si en cualquier momento de estos 6 meses los títulos aumentan, deberemos considerar una infección y tratarlo. Destacar sobre todo los casos de neurosífilis, que no es necesario repetir de forma seriada la punción lumbar y que solo con los títulos de RPR será suficiente. Y si estos aumentan, ya valoraremos repetir o no la punción lumbar. Aquí dejo un pequeño esquema, resumen un poco de toda la sesión, centrándonos en la madre y el tratamiento recibido, para que lo tengamos más a mano en todo tipo de guardia. Terminando ya, como conclusión, decir que el screening materno es la herramienta más importante para evitar todos los casos de sífilis congénito, que es fundamental que tanto ginecólogos como pediatras dominemos su interpretación, que sepamos revisar la historia materna y dónde buscar, que ante un caso de screening positivo sepamos qué pruebas complementarias tenemos que solicitar, qué pacientes deben recibir tratamiento y cuáles de ellos necesitan seguimiento posterior. Y que al ser una enfermedad tan rara que en muchos casos no veremos a lo largo de nuestra vida, serán necesarios protocolos de actuación ante casos de sífilis para facilitar sobre todo su manejo. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias. No sé si se ve bien, si no me decís. Yo soy Julia Saiz, que soy residente de 4º año en el Hospital Universitario La Paz, y esta es una sesión en conjunto con Luis Escosa, uno de los adjuntos del servicio, que preparó esta sesión para dar al hospital y nos pareció interesante traerla aquí y compartirla con vosotros. Este es un poco el esquema que voy a seguir durante la sesión y nada, en primer lugar pues la definición de sobrediagnóstico. Hablamos de sobrediagnóstico cuando existe una identificación de una anomalía cuya detección no causará beneficio al paciente. Tratándose de un verdadero positivo, realmente la prueba complementaria que hemos pedido está detectando lo que pretende detectar y no es un diagnóstico equivocado, no es una mala interpretación de ese resultado, sino que el hallazgo que tenemos es efectivamente el que estábamos buscando y el que es, sin que su detección suponga ningún beneficio para el paciente, incluso puede suponer un daño. El sobretratamiento es precisamente el tratamiento de esas condiciones de las que hablamos previamente, cuya detección no iba a generar síntomas o causar mayor problema al paciente, en nuestro caso a los niños. Y el sobreuso es un término que abarca estos dos términos previos, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y bueno, es proveer servicios de salud cuando realmente el daño puede suponer un mayor impacto en el paciente que el beneficio que esperamos con esa intervención. El sobreuso es algo que lleva ya años hablándose en la literatura. Es verdad que en pediatría se ha empezado a hablar, como en todo posteriormente, con menor grado de investigación al respecto. Y estos son los dos artículos en los que se basa un poco la sesión y en los que habla o empiezan a hablar de este concepto. El de abajo es de 2014 y el de arriba es un poco posterior. E introduce los términos y habla de algunos ejemplos y algunos escenarios en los que vamos a enfrentarnos a esta situación. Algunos de estos autores con posterioridad han ido haciendo recopilaciones cada 2 años de otros artículos, resumiéndolos, en los que se habla o se va a entender que hay un sobrediagnóstico, agrupando un poco pues, los temas candentes en ese sentido en la pediatría.
de forma que cada 2 años cuentan lo que se ha estado publicando y es habitual que se repita un poco los temas y es pues, bueno, una evidencia de que ahí está pasando algo. Entonces, ¿en qué escenarios tenemos que pensar o podemos deducir que está ocurriendo un sobrediagnóstico? En primer lugar, los ensayos aleatorizados de cribado, que son los que aportan de alguna manera pues, más evidencia científica, que son las situaciones en las que vamos a diferenciar dos grupos y exponemos a uno de ellos a un cribado concreto y a otro grupo control a un cribado menor o a ningún cribado, y comparamos los resultados de esos dos grupos. Si en el grupo en el que se ha expuesto a un cribado en teoría superior no tiene un beneficio en el resultado clínico, pues todo ese diagnóstico que se ha hecho expreso en esas pruebas no aportaría valor realmente a esta situación. El experimento natural es esa situación en la que detectamos una condición en determinado tiempo que no se había visto previamente y que realmente había estado presente con anterioridad sin suponer ningún prejuicio para el paciente, y muchas veces es un hallazgo simplemente casual o inintencionado, pero que damos con ello, y de haberlo visto previamente probablemente hubiera condicionado un sobretratamiento o por lo menos hacer otros estudios complementarios. Y la observación de una tendencia es otra manera de deducir que está ocurriendo un sobrediagnóstico en un área en concreto. Si vemos que la incidencia de una enfermedad aumenta, tiene una tendencia de aumento, sin que los resultados clínicos acompañen esa tendencia, vayan a peor en la misma línea o en el mismo grado, en la misma intensidad. Bueno, todo esto sería sobre diagnóstico y aquí ejemplificando algunos casos en los que esto ocurre. Pues, en los ensayos aleatorizados de cribado, un ejemplo muy relevante es un estudio prospectivo de 25 años, con un seguimiento de 25 años, sobre el screening de cáncer de mama, en el que se expone a una población a una mamografía anual y a otra población no se le realiza este cribado. Y se ve que el diagnóstico del grupo con cribado está aumentando un 20%, que eso es bueno, lógico. Sin embargo, la mortalidad de los dos grupos es superponible y no hay una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual esta campaña de alguna manera de prevención pues, no está mejorando la mortalidad de la enfermedad. Esto trasladado al ámbito pediátrico, este es un estudio de Alemania que detecta, solicita catecolaminas en orina a todos los niños de 1 año en un grupo y a otro no lo hace para detección de neuroblastoma. Y se ve que este hecho no reduce la incidencia del neuroblastoma en estudio 4 ni mejora la mortalidad, y sí que expone a estos niños a más pruebas complementarias y a más intervenciones quirúrgicas que además llevan a su vez un daño asociado que lo veremos luego. Experimento natural, pues esto es un estudio que se lleva a cabo en Estados Unidos en el que a todos los fallecidos por accidente de tráfico, todos de un grupo en concreto, se les realiza una autopsia y se ve que de esos fallecidos por encima de los 60 años, pues casi el 80% y por encima de los 70, más del 80% de los pacientes tienen un cáncer de próstata que no les ha llevado a la muerte, sino que ha sido fallecimiento por el propio tráfico, y eso no va en concordancia con el porcentaje de pacientes que fallecen por cáncer de próstata. Entonces es una condición que estaba ahí, está presente, pero no se ha detectado y no ha supuesto un prejuicio en la salud de esas personas. Y algo parecido en este estudio, en el que se hace un screening, como en muchos países, a los neonatos, y algunos de ellos se halla una deficiencia de A5A deshidrogenasa de cadena media, y a raíz de ese diagnóstico se hace el diagnóstico genético a sus hermanos mayores sanos. Se ve que varios de ellos también tienen el diagnóstico de la enfermedad, y realmente habían sido hasta ese momento, y lo siguen siendo, niños sanos que habían pasado sin conocer ese diagnóstico, sin ninguna afectación de salud hasta ese momento. Además se vio que era un estudio prospectivo que algunos de esos perfiles enzimáticos se corrigen con el tiempo. Y esta es la observación de la tendencia, que es lo más frecuente y lo más fácil de detectar. En esta gráfica que vemos están los ingresos por bronquiolitis en Estados Unidos. En línea continua los niños menores de 1 año y en línea descontinua de 1 a 4 años, que pues se puede ver la estacionalidad que conocemos, o por lo menos conocemos hasta el COVID, y la tendencia, que es bastante estable hasta los años mitad de la década de los 80, y a partir de entonces hay un incremento que se multiplica hasta por 3 los ingresos en niños pequeñitos. Y coincide esto, la mortalidad
se permanece más o menos estable y no se correlaciona, no tiene esa tendencia tan marcada como los ingresos. Y ese cambio de tendencia coincide en el tiempo con la instauración y la normalización del empleo del pulsoxímetro en las urgencias, lo cual no es casual, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan estas situaciones en las que vemos un sobrediagnóstico? Pues bueno, todos nos hemos visto en la urgencia o en la consulta modificando nuestras decisiones un poco influenciados o un poco mucho por la sensación familiar, la percepción que tienen de la salud de su hijo, de la situación, de la gravedad, y esa presión a todos nos afecta de una manera u otra. Por un lado, la familia, el paciente, en nuestro caso en menor medida, sin población pediátrica, aunque también, y otros compañeros del hospital nos pueden transmitir esa sensación misma y que lleve a que hagamos pruebas que a priori no teníamos en mente hacer o que no pensamos que estén indicadas o que, bueno, que estamos tranquilos con no hacer, alguien instaura esa duda o lo pone, eso de alguna manera lo juzga y termina haciendo pruebas. La educación de los médicos y lo mal que nos manejamos la incertidumbre, en general los seres humanos y en concreto nosotros en el ámbito de la medicina, nos hemos educado la mayoría de nosotros, los residentes actuales, en un entorno con acceso a muchísimas pruebas complementarias y normalizamos el uso de pruebas complementarias para diagnosticar prácticamente, bueno, no prácticamente todo, pero muchas de las cosas que antes era un diagnóstico clínico, o pedimos pruebas porque estamos acostumbrados a pedir pruebas y no hacerlo, incluso nos chirría. Entonces esa tendencia a pedir pruebas hace que pedamos muchas pruebas que si nos ponemos a reflexionar no sabemos ni qué estamos buscando o pedimos a ver qué sale. Y es una incertidumbre que tendemos a disfrazar de cierto, algo que es pues bueno, una posibilidad simplemente y eso lo transmitimos a las familias y lo perpetuamos en el sistema y pedimos cosas que luego no, incluso nos incomodan los resultados. Las consideraciones médico-legales pues también tienen una amplia repercusión en este sentido, porque todos en mayor o menor medida ejercemos una medicina defensiva y pensamos en la posibilidad de acabar pues en un proceso legal y siempre será más fácil argumentar que has hecho una prueba que le ha podido hacer un daño al niño, pero justificar la prueba, justificar que no has pedido algo o que no has tratado de diagnosticar algo y que eso luego tenga una repercusión negativa en el niño. La organización y el sistema de salud, en el sentido de, tenemos regular, por lo menos en la Comunidad de Madrid, acceso a la atención primaria y algo que nos parecía razonable que se esperara que los niños verlos mañana nosotros mismos o que otro compañero lo vea y asegurarnos que haya un seguimiento. Si no teníamos opciones de seguimiento, pues decidimos pedir más pruebas para asegurarnos de alguna manera o pensar que nos aseguramos, porque en ningún momento nos estamos asegurando de que no es algo grave, de que no es algo que vaya a modificar la conducta. Sin embargo, si tuviéramos la opción de asegurarnos de que alguien nos va a ver al día siguiente y el sistema funciona de otra manera, pues es algo que haríamos con mayor facilidad, sin duda. Y el tipo de sistema de salud, pues al final en la sanidad privada o en otros ámbitos en los que hay que ir a unas tasas, bueno, tienes que ingresar a tantos pacientes, solicitar tantas endoscopias, eso al final, si hay un incentivo económico, directo o indirecto, pues también va a modificar lo que hagamos y modificar lo que hace, modifica a su vez lo que diagnosticamos. Y las presiones económicas más a gran escala a nivel de la industria, pues también tienen quizá menos visible, pero mucha repercusión a nivel del sobrediagnóstico. Cuando hay personas relacionadas con la industria farmacéutica en comités en los que se cambian criterios diagnósticos, como ha pasado con la hipercolesterolemia o con el diagnóstico del TDAH, que se modificó, entraron muchos más pacientes a poder ser diagnosticados de TDAH y las personas que decidieron esos cambios, pues un número considerable de esas personas estaban relacionados con la industria farmacéutica de fármacos que sirven para tratar el TDAH. Entonces, bueno, todo eso hace que haya más sobrediagnóstico. ¿Y de qué manera produce daño? Podemos pensar que saber más siempre es mejor y que eso no va a generar ningún daño. Sin embargo, pedir pruebas y hallar cosas que no iban a generarle ningún daño al niño, en nuestro caso puede no solo no ser beneficioso, sino ser perjudicial. Puede generarle un daño físico derivado de pues hemos encontrado un hallazgo en una prueba, vamos a ingresar al paciente porque lo hemos visto, que si no lo hubiéramos visto no lo hubiéramos ingresado porque por lo demás el niño está bien. Por ejemplo, hacemos un TAC craneal por un trauma leve, vemos una fractura lineal que sabemos que no tiene mayor relevancia, que no va a haber que hacer ningún tratamiento y que es un hallazgo
que podríamos continuar la vida sin disponer de él. Pero como lo hemos visto, pues, este tiene una fractura, lo ingresamos, las consecuencias de ingresar a cualquier niño, que puedes infectarte en la planta, pues cogerte otra cosa, es un trauma a nivel psicológico, etcétera. Y a lo mejor luego se le hace un TAC de control que le supone una radiación. En el caso de los daños psicológicos, se ha visto el diagnóstico, la etiqueta que se pone de niño vulnerable, que la sociedad, la familia y la sociedad nos comportamos diferentes cuando un niño tiene una etiqueta de que está enfermo, sin que a lo mejor esa condición suponga una enfermedad en el niño como tal. Por ejemplo, los pacientes a los que en la etapa de lactante se les ha diagnosticado de un soplo inocente, se ha visto con seguimientos y estudios que he publicado que en la edad pediátrica un poco más avanzada les restringía a sus familias la actividad física cuando no tenían una indicación. Entonces, al final, estás limitando a ese niño a hacer una práctica que podría ser, sería beneficiosa para él, y le estás quitando de hacerlo, además del impacto psicológico. En las alergias, por ejemplo, los niños alérgicos, se ha visto que sufren más bullying en el colegio, y hay mucho sobrediagnóstico también en el área de la alergia. Entonces, bueno, son cosas que hay que pensar en las consecuencias más allá del paciente. A título individual, pensando en un solo niño, es muy difícil hacer esa balanza de esto le va a generar un beneficio o no, o le puede generar un prejuicio, pero si lo extraemos y lo pensamos en términos de población, y tenemos estudios que sustentan este tipo de hallazgos, pues es más fácil tomar una decisión de no hacer una prueba porque no va a modificar lo que estamos haciendo. Y obviamente el impacto económico que tiene esto para los sistemas de salud pues es muy considerable, pero que en general nosotros pues eso lo solemos tener en mente. Entonces, ejemplos así como relevantes en pediatría, pues de estudios que constatan esto, sin duda es la bronquiolitis. Hay muchos estudios, muchas publicaciones que hablan de cómo influyen en el grado de ingresos y en el manejo de la bronquiolitis. En este estudio cogen a una muestra de pacientes y les mandan a casa con un pulsioxímetro que registra la saturación sin que tenga pantalla ni alarmas ni nada, simplemente lo deja registrado. Y muchos de esos pacientes, más de la mitad, tuvieron desaturaciones, varios de ellos, muchos, saturaciones importantes por debajo del 70%, y cuando comparan los niños con desaturaciones y sin desaturaciones, se ve que no hubo diferencias en las nuevas visitas a urgencia. Con lo cual, estos niños están en su casa desaturados, los padres los seguían encontrando bien y no los llevan a la urgencia, y los resultados clínicos fueron similares. Otro parecido, que lo que hace es monitorizar a unos con un dato que es fiable y a otros modificando la valoración que se ve en pantalla, falseándola un 3% más de lo que realmente es, o sea, que hace pensar que el niño está mejor a nivel de saturación de lo que realmente está. Y eso tiene un impacto en la tasa de hospitalización de esos niños. Ingresan más los niños que tienen una saturación real que los que tienen una saturación falsamente elevada, porque hace ver esto, que estamos ingresando a los niños por el único hecho de estar desaturados sin tener en cuenta el resto del contexto clínico que podrían suponer una indicación de ingreso. Y este otro estudio pone el objetivo de saturación del 94 en un grupo y del 90 en otro, y se ve que los resultados en cuanto a resolución de la clínica y tiempo en el que tardan en volver a comer del todo, no, es un estudio de equivalencia, y la intervención de bajar la exigencia al 90% es igual de efectivo y de seguro que el de exigir un 94% como objetivo de saturación. Este artículo junta un poco las conclusiones de todos los demás, ¿no?, sobre diagnóstico. Y otros ejemplos en los que en la pediatría hay sobrediagnóstico, más de los que hemos ido nombrando, en el TDAH. Estas son publicaciones que están constatadas y que la tendencia en los últimos años en las revisiones es efectivamente a coincidir entre muchos o varias publicaciones que esto está ocurriendo. Y hay cosas que nos suenan un poco a todos, también el reflujo vesicoureteral, la indicación que tiene eso de tratamiento profiláctico, que muchas veces nosotros mismos somos conscientes de que no está beneficiando al paciente, genera resistencias, etc. Las hipoglucemias en neonatología, en la revisión del último año hay varias publicaciones en relación a esto, de dónde está, a partir de qué cifra consideramos que es peligroso y no, y si bajarla supone un prejuicio en el niño, y se está viendo que no. Algo parecido también de la neonatología con la hiperbilirrubinemia, que pretende evitar el kernicterus, y realmente esos niños están ingresados, tratados,
se convierten en niños vulnerables, los padres luego no los quieren dejar con otros cuidadores y consultan más urgencias y no se está previniendo nada porque al final esa evolución ni siquiera está controlándose. Y nada, para evitar esto, pues la concienciación, una sesión como esta a mí me parece, bueno, curioso, interesante y práctico, y que yo hasta el momento en el que nos lo han hablado de ello, era yo consciente al menos de que eso existía, pero no de forma reflexiva ni que marcara una conducta u otra a la hora de pedir pruebas. Creo que desde que lo comentamos de vez en cuando sí que es algo que viene a la mente y que modificamos la práctica habitual. La educación es fundamental, aceptar la incertidumbre en general y saber que nada de lo que hacemos nos aporta un valor del 100%. Puede ser que sí, puede ser que no. Esperemos que sea lo más acertado posible, pero nunca vamos a tener la certeza de que eso sea así. Y el enfoque diagnóstico escalonado. Bueno, como ya he dicho, soy Ferran Gómez, hablaré del Hospital Sant Joan de Barcelona, hablaré sobre la infección invasiva estreptocócica. La he dividido en 3 puntos: el contexto epidemiológico actual, después os presentaré un caso clínico y a propósito de este caso pues hablaré un poco sobre la infección invasiva estreptocócica y su manejo. El motivo por el cual he escogido este tema es por la situación de anormalidad que estamos viviendo debido a un aumento inusual de casos de infección por piógenes. El primer país en notificar dicho aumento fue Inglaterra en diciembre de 2022. En la semana 46, en noviembre, se registraron en años previos un total de 186 casos y en el año actual un total de 851 casos, con un predominio de infecciones de la vía aérea superior. También ha habido un aumento de infecciones invasivas en menores de 10 años. La incidencia prepandemia entre los años 2017 y 2019 se ha multiplicado hasta por 4 si la comparamos con la del 2022, y lo mismo con la mortalidad. 4 muertes en el año 2017-2018 y en 2022 5 muertes en solo 7 días, en un total de 13 muertes hasta el 8 de diciembre de 2022. Esta sería la representación gráfica del número de notificaciones de enfermedad invasiva en Inglaterra. Como vemos, empieza en la semana 37, que sería más o menos en diciembre, y si nos fijamos en esta línea continua gris-negra, pues podemos ver como en 2022 hay un aumento en pico muy acentuado en comparación con los años previos. Y bien, esta notificación de casos fue posible en Inglaterra gracias a que en Inglaterra la enfermedad invasiva estreptocócica es de notificación obligatoria, igual que también lo es la escarlatina, cosa que no pasa en España. En otros países también es de declaración obligatoria, como por ejemplo en Holanda, pues la fascitis necrotizante, la sepsis, el shock tóxico, etcétera. Aquí en España enseguida se hizo eco de la noticia y fue portada en la mayoría de la prensa española, y también se empezó a objetivar un aumento en el número de casos de infección invasiva. ¿Y cómo se pudo notificar dicho aumento si ya, como he dicho antes, la enfermedad estreptocócica invasiva aquí en España no se notifica? Pues bien, en 2019 la Sociedad Española de Infectología Pediátrica inició una red nacional de vigilancia epidemiológica de infecciones invasivas con análisis retrospectivos y desde hace 2 años también prospectivos. La red es la PEDGAS-NET y entonces estos datos eran de suficiente calidad como para poder objetivar también este aumento. De 2019 a noviembre de 2022 había un total de 106 casos y participaban 14 hospitales. En enero de 2023 ya había un total de 220 casos y ya participaban 20 hospitales, y ahora en abril tenemos 420 casos y participan 29 hospitales. Esta sería una gráfica del número de casos de enfermedad invasiva en España desde el 2019, que es cuando se creó esta red de vigilancia. Vemos el incremento exponencial a finales de 2022, y algo muy interesante de esta gráfica pues son las líneas verticales rojas que marcan en el confinamiento, pues las distintas fechas de restricciones. La primera línea cuando empieza el confinamiento, la segunda cuando termina y la tercera cuando termina el uso obligatorio de mascarilla. Y hay una clara relación con el final de las restricciones y el empezar el elevado número de casos de enfermedad invasiva. Entonces, ya si nos fijamos concretamente en el caso de nuestro centro, del Hospital Sant Joan de Barcelona,
empezó a participar en esta red de vigilancia en mayo de 2022 y se han registrado un total de 33 casos de enfermedad invasiva, 31 de los cuales son desde noviembre. Aquí en las gráficas salen 28 porque son los pacientes que nos dieron el consentimiento informado, y como datos importantes, pues la mediana de edad es de 3,8 años y el 72% de los niños son de sexo masculino. Entonces, el diagnóstico más frecuente de enfermedad invasiva es neumonía, que supone casi la mitad de los casos. Casi la totalidad de las neumonías son pleuroneumonías y la mitad cursan con bacteriemia y hasta 4 con shock tóxicos. Es decir, la mayoría de shock tóxicos tenían un foco respiratorio. El segundo diagnóstico en frecuencia serían las mastoiditis, un cuarto de los diagnósticos, 7 en total, 3 de las cuales cursaron con complicaciones intracraneales, una con meningitis y 2 con abscesos intracraneales. Después también tenemos sepsis, shock tóxico, infecciones osteoarticulares, celulitis postseptal, etc. Y el 40% de los niños requirieron ingreso en la UCI pediátrica y un 85% de intervención quirúrgica. En cuanto a los factores de riesgo, que hablaré a continuación y los detallaré más, pero el 50% de los niños tenían el antecedente de una infección viral previa en el mes previo y el 21% diagnóstico de gripe cuando se diagnosticó la enfermedad invasiva. Entonces, ahora os presentaré un caso clínico brevemente, ejemplo de enfermedad invasiva. Trata sobre una niña de 5 años sin antecedentes de interés que acude a nuestro centro por fiebre de 3 días de evolución, otalgia izquierda de 1 semana, que estaba en tratamiento con ciprofloxacino ótico por el diagnóstico de otitis externa al inicio del cuadro. Y en las últimas 48 horas pues, asocia cefalea, vómitos y dolor cervical, y por este motivo pues, consulta a nuestro centro. A la valoración inicial, en cuanto al triángulo de evaluación pediátrica, nos encontramos con una niña álgica, postrada, con un aspecto alterado, que corresponde a una alteración del sistema nervioso central, y esta es la exploración física. Tenemos aquí las constantes reflejadas y en cuanto a la exploración, pues vemos una niña con el aspecto alterado, como ya he dicho, un exantema difuso generalizado, una hiperemia orofaríngea, y en la otoscopia destaca una membrana izquierda, timpánica izquierda hiperémica, abombada, con secreción amarillenta. Y neurológicamente, pues lo que destaca es una discreta rigidez nucal y una simetría facial por una desviación de la comisura labial hacia la derecha. Entonces, con esta clínica y esta exploración, la sospecha diagnóstica inicial es de otitis media complicada. Tenemos que descartar las principales complicaciones de la otitis, las intracraneales, como son el absceso, la tromboflebitis o meningitis, y extracraneales, pues mastoiditis, parálisis facial, laberintitis o petrositis. La primera prueba a realizar es una analítica que está alterada, una leucocitosis de 30.000 y 26.000 neutros, una PCR de 126 y una PCT de 9,8, y se realiza un TAC con contraste donde el único hallazgo significativo es una ocupación mastoidea izquierda. No hay imágenes de sangrado, de absceso y las estructuras venosas son permeables. Entonces aquí ya la principal sospecha diagnóstica pasa a ser la de meningitis, motivo por el cual se realiza una punción lumbar. Y a la espera de los resultados se inicia antibioterapia empírica con cefotaxima, vancomicina y también se añade aciclovir. En la punción lumbar vemos unas proteínas elevadas, una glucosa consumida y los leucocitos también elevados, una escala Boyer entre 6 y 7. La escala Boyer la usamos para diferenciar entre la meningitis viral y la bacteriana. Una puntuación superior a 4 ya sería muy indicativa de bacteriana y deberíamos iniciar antibiótico, como en este caso. Entonces, se cursó una raíz del líquido cefalorraquídeo y también un cultivo. La paciente subió a la UCI pediátrica, estuvo hemodinámicamente estable en todo momento, se obtuvo una raíz con una PCR positiva para piógenes y se suspendió la aciclovir y la vancomicina. Aparte, se añadió dexametasona al tratamiento porque también se pudo objetivar una dificultad para cerrar el ojo izquierdo, junto con la desviación que ya se había visto en urgencias de la comisura labial a la derecha, pues por la sospecha de la parálisis facial periférica izquierda. A las 24 horas, dada la buena evolución, se trasladó a planta a la espera del cultivo del hemocultivo y del líquido cefalorraquídeo. En la planta se obtuvo el cultivo del líquido cefalorraquídeo positivo para Streptococcus piógenes, multisensible, y se cambió el tratamiento con cefotaxima a penicilina endovenosa. Entonces, después de que fuera valorada por otorrino, que también objetivaron esta parálisis facial, se realizó una mastoidectomía izquierda por el hallazgo en el TAC de ocupación mastoidea y un drenaje timpánico, y se prolongó la corticoterapia. Entonces, la paciente se mantuvo afebril, asintomática, con muy buena evolución clínica, y después de 8 días de la penicilina endovenosa, pues se decidió alta a domicilio y continuar el tratamiento con amoxicilina 21 días.
Bien, este sería el caso y ya finalmente pues, hablaré un poco del manejo de la infección invasiva estreptocócica. El agente etiológico bacteriano es el Streptococcus pyogenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, que encontramos, el reservorio es la faringe, el 10% de la población sana es portadora asintomática y se transmite por contacto o por gotas de secreción respiratoria. Entonces, el periodo de incubación es distinto dependiendo del tipo de infección, de 2 a 5 días en las faringitis, amigdalitis y escarlatina y de 7 a 10 días en el caso del impétigo. Es muy importante tener en cuenta que la variabilidad de espectro clínico es muy amplia. Normalmente es causante de enfermedades leves como la faringoamigdalitis, escarlatina, otitis o infecciones de piel y partes blandas y en un pequeño porcentaje puede causar enfermedades invasivas como la fascitis necrotizante, bacteriemia, sepsis, infección osteoarticular, meningitis, neumonía, endocarditis o shock tóxico. La incidencia de la enfermedad invasiva sería de 1 a 3 casos cada 100.000 habitantes año y esto supondría entre el 0,3 y 0,9% de los ingresos hospitalarios en la población pediátrica, con una mortalidad del 2 al 8%. Bien, la bacteriemia por piógenes es producida, las cepas tipo M1, 3, 4, 6 y 28 pues son responsables de hasta el 50% de las infecciones invasivas y en todos los casos, las cepas aisladas en casos invasivos son productoras de la toxina NAT-glucohidrolasa. Otros factores de virulencia son la streptolisina O, proteína M o exotoxinas A y B. Estos son los factores predisponentes principales. Los 3 más importantes son la infección por el virus de la gripe. Es muy frecuente que haya un antecedente de infección viral. Después, heridas, quemaduras y cirugía, cualquier cosa que cause una disrupción en la piel y pueda causar infección. De hecho, es el foco de la bacteriemia más frecuente, las infecciones de la piel. Y también la edad inferior a 1 año. Hay que recordar que en los neonatos se puede dar la transmisión vertical. Aparte, también otros factores son el virus de la varicela zóster, aunque se ha disminuido ahora su incidencia con la vacunación, pero previo a la vacunación hasta el 15-30% de las enfermedades invasivas se relacionaban con una infección por virus de la varicela zóster. Después también situaciones de inmunosupresión, inmunodeficiencia, neoplasias o uso de drogas endovenosas. Como ya he dicho, el foco más frecuente de bacteriemia son las infecciones de la piel en niños y después también le siguen las infecciones del tracto respiratorio. Se asocia con infecciones virales previas, la más frecuente es la gripe y además es el virus que en comparación con los otros pues, produce un aumento del riesgo de mortalidad. En cuanto a la faringoamigdalitis, es un foco muy infrecuente de bacteriemia e incluso cuando cursa con escarlatina supone solo el 0,3%. El 0,3% de las bacteriemias tiene un foco faringoamigdalar solamente. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay muchas y muy típicas, pero muy pocas son específicas. La fiebre alta, la leucocitosis, un rash escarlatiforme, etc. En cuanto al tratamiento, ya para finalizar, es muy importante un inicio temprano de la antibioterapia, un soporte con fluidoterapia si lo precisa, un desgridamiento de tejidos necróticos cuando hay infección de partes blandas y en los casos, no se usa de rutina, pero en los casos graves y refractarios al tratamiento antibiótico pues se pueden usar inmunoglobulinas endovenosas. La antibioterapia de elección es la penicilina endovenosa de 200.000 a 400.000 unidades kilo día cada 4 o 6 horas y aunque no hay muchos ensayos clínicos, los estudios observacionales nos sugieren que la doble terapia con clindamicina tiene mejores resultados que la monoterapia con penicilina. Y después se tendrá que ajustar según el antibiograma, pero hay que tener en cuenta que la tasa de resistencias del Streptococcus pyogenes a la penicilina es del 0%. Entonces, el piógenes es muy sensible al tratamiento con betalactámicos, pero sí que es verdad que hay la posibilidad de fracaso en los casos de infecciones, sobre todo que producen con producción de toxinas. Por eso se suele asociar a la clindamicina, que por sí sola tampoco no tiene efecto bactericida y hay un aumento de resistencias en ciertas zonas, pero sí que es verdad que asociado pues, puede suprimir la producción de toxinas. Como alternativa para los pacientes con hipersensibilidad a betalactámicos, si hay una ausencia de antecedente de anafilaxia, pues tenemos la ceftriaxona o la cefazolina, y si hay el antecedente de anafilaxia betalactámicos, pues ya optaríamos por vancomicina o daptomicina. Y en cuanto a la resistencia a la clindamicina, el tratamiento de elección sería la penicilina más linezolid endovenoso.
Y finalmente, en cuanto a la duración, pues no hay ensayos clínicos sobre la duración óptima de la antibioterapia y se debe individualizar. En la bacteriemia, la mayoría de protocolos recomiendan un mínimo de 14 días desde el último hemocultivo positivo, aunque cada vez la tendencia es a realizar pautas de tratamiento más cortas, más tirando a los 10 días. Y en las infecciones de partes blandas, pues se debe ajustar según la evolución. En las infecciones graves se recomienda mínimo 14 días. Y finalmente la clindamicina se mantiene hasta que el paciente se quede febril, estable y sin evidencia de shock o otras complicaciones. Habitualmente son 48-72 horas y después ya se prosigue con la penicilina en monoterapia. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias.